La docencia y la investigación tienen algo en común, pero él también lo señaló, no son idénticas. De alguna manera todo docente es investigador, en tanto que para su propio beneficio y el de sus alumnos de pronto avanza en un saber que ya existía pero que él desconocía. Y en ese sentido preparar una clase, sí, en cierto modo es investigar. Pero la universidad está para que la investigación se entienda también como creación de conocimiento. En la universidad no solo tienen que estar aquellos que conocen lo que ya se sabe y lo transmitan bien, sino aquellos que exploren lo que aún no se sabe todavía y puedan hacerlo pues de una manera tal que certifiquen, que afirmen la validez de sus hallazgos, y eso pueda ser luego materia de enseñanza. Y eso tiene que hacerlo en la universidad los profesores, los docentes, investigadores, los mismos estudiantes. Creo que debe haber en la universidad, en cada curso que se dicta, una tácita invitación para que el alumno que sigue esos cursos pueda investigar. Ese es un fin de la universidad, formar a las personas integralmente, prepararlas para el mundo a través de una profesión, formarlos cívicamente, ser un espacio de diálogo crítico, razonable, vivir lo que los griegos llamaban la paideia, ¿no? La formación, la educación, y hacer que la gente que está allí en la universidad, hacer los esfuerzos por lo menos, para que ellas se desarrollen intelectualmente, afectivamente, moralmente. Hay una dimensión ética de la universidad, una dimensión moral de la universidad, que creo es insoslayable. Y esa dimensión moral, ese deber ser de la universidad, es el compromiso que adquiere cuando recibe jóvenes para formarlos. Es en torno a estos principios que tendría que organizarse la universidad en general, la universidad peruana más en particular, y esta universidad en concreto, aprovechando para ello las normas que puedan darse, ¿no? Entonces, es esto que es la universidad, ha de hacerse en medio de una serie de calidades, creo yo, que deben ser bien entendidas y que no se deben prestar al abuso. Deben ser las universidades, para todo el cumplimiento de sus tareas, autónomas. Y este tema de la autonomía universitaria ha sido un tema a lo largo debatido muchísimo siempre. Autonomía no es la libertad para hacer lo que me da la gana. Autonomía es la capacidad de que yo mismo pueda darme los principios que orienten mi conducta para que cumpla los fines que están inscritos en mi naturaleza. Si mi naturaleza es formar a los jóvenes como personas inteligentes y morales, yo soy autónomo para hacer eso. Esa autonomía de la universidad creo que hay que defenderla. Y hay que defenderla de una serie de elementos que muchas veces la tratan de penetrar y de socavar, ¿no? Nosotros sabemos bien eso y hay que saber pues entender la autonomía para defenderla. Es un derecho de autogobierno, sí, pero al servicio del país. Es autogobierno, pero que conlleva una rendición de cuentas obligada, porque al fin y al cabo el país está depositando esperanzas y bienes en las universidades públicas para que ellas puedan bien servir a la nación. Rendición de cuentas que no solo debe ser obviamente financiera o funcional,
rendición de cuentas en el terreno moral, en el terreno cívico. Autonomía también frente a ideologías ciegas e intolerantes, frente a intereses políticos minúsculos y sectarios. Es así como debe entenderse, creo yo, la autonomía. Y eso también vale para la autonomía de la universidad frente a las religiones. No es que la universidad deba ser atea. Puede proponer, yo estoy en una universidad católica, puede proponer valores, pero no puede obligar a que se sigan esos valores. Los propone y los hace ver en su grandeza, en su riqueza, pero no los puede obligar. Esta es una cosa importante. La universidad es el lugar del pensamiento libre, que evita las ideas petrificadas, que huye del único principio, del principio de autoridad como único principio, que busca el diálogo, que busca la crítica, que busca el desarrollo de la razón, ¿no? Bien, hay tantas cosas que decir sobre esto. Yo simplemente deseo indicar que para entrar a lo de la tecnología, a lo de las TICs, que un fenómeno que ha amenazado, y que no solo ha amenazado, sino ha pervertido a la universidad peruana, ha sido el olvido de la naturaleza de la universidad en todos los aspectos que yo he mencionado, y la comprensión de ella como una empresa que puede ganar dinero y que puede perseguir fines del lucro. En la época del señor Fujimori se dio un decreto legislativo, el 882. Hoy tenemos más de 140 y tantas universidades, pero que no son universidades, son empresas, en donde eso no se busca formar, se busca ganar dinero, en donde el estudiante no es estudiante, es cliente, en donde el profesor no es maestro, sino es un asalariado, en donde no interesa que conozcan o no los muchachos aquello que se les enseña, siempre y cuando paguen pensiones, en donde no hay mayores barreras para ingresar, porque todo aquel que tiene dinero para pagar la matrícula es bienvenido. Es una cosa realmente terrible y que obedece en líneas generales a una ideología que nos ha venido dominando desde hace algún tiempo, que es la ideología del mercado, ¿no? De concebir al hombre como hombre económico, como economicus. Ya no somos seres racionales, sino seres que consumen, que ganan o pierden dinero. Una ideología un poco perversa que divide al mundo entre los ganadores y los perdedores. Eso es la antiuniversidad. Y creo yo, y respecto de la ley universitaria que se ha dado, que allí ha faltado quizá mayor empuje para analizar y sancionar, si fuera el caso, a aquellas universidades que han traicionado la esencia de la universidad, que se ha convertido en simples empresas. Tecnología, sí, pero en su sitio. Es en ese sentido que yo quisiera hablarles rápidamente las relaciones entre universidad y tecnología. Me referiré a las tecnologías de la información y la comunicación. Ellas son paradigmáticas cuando hoy se trata de analizar el valor y el lugar de lo tecnológico en la vida de los hombres y, por tanto, en lo que la tecnología significa para las universidades. Al examinar la condición de nuestro tiempo, resulta inevitable converger en este lugar común:
La nuestra es una sociedad informatizada, es la sociedad global, ¿no es cierto? Una sociedad informatizada en la cual comunicaciones y las tecnologías que la sostienen han cobrado tal preponderancia que se han convertido en el signo que define nuestra época. Somos ciudadanos del mundo, en efecto, pero dominados por los medios, y por ello este caos torrencial de información se ha convertido en una de nuestras mayores preocupaciones. Necesitamos consumir mensajes a diario y no siempre con el fin de tomar contacto con lo que acontece en el mundo y pensar en ello, pues en verdad gran parte de la información que recibimos nos brinda un amplio imaginario destinado a la evasión o a la ensoñación. Quizá porque, como escribió Thomas Eliot, la especie humana no puede soportar tanta realidad. Comprendemos entonces que la comunicación es mucho más que transmisión de datos y que más bien es una inmensa esfera que envuelve toda nuestra existencia. Vivimos en un mundo de multitud de mensajes, una amplia y siempre creciente zona de densidad mediática. ¿Pero eso nos garantiza acaso que sepamos más de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás? ¿Contribuyen en algo las comunicaciones en este respecto? Y de no ser así, ¿cómo es que pueden hacerlo? Todo eso tiene sentido porque en buena cuenta la transmisión y la comunicación de las ideas ha sido para la sociedad humana fuente de grandes transformaciones que han marcado las vidas individuales y colectivas a lo largo de la historia. Es imposible, en definitiva, concebir los grandes saltos tecnológicos o las innovaciones políticas o las revoluciones estéticas sin tener presente que ellas son la precipitación crítica de una previa acumulación de saberes que, lejos de disolverse en pasajeras experiencias individuales, se van concentrando en ese depósito de conocimiento colectivo que llamamos cultura y que solo existe gracias a nuestra capacidad de almacenar y transmitir símbolos. La universidad debe estar al servicio de la cultura. Con razón han sostenido los filósofos griegos antiguos que la propiedad que define al hombre es la de estar dotado de palabra. Aristóteles, cuando define al hombre, dice: el hombre es un zoon, legón, ejón, animal dotado de logos. Logos pasó en la Edad Media a traducirse por ratio, razón, y entonces sale la definición tradicional: el hombre es un animal racional. Pero lo que Aristóteles decía era: el hombre es un ser dotado de palabra, y además añadía: y porque tiene palabra es que puede distinguir el bien del mal. Cuando Aristóteles define al hombre, no lo define como animal racional, sino como animal ético, que puede ver y hacer el bien o el mal. La sociedad sería muy distinta, o más bien no sería posible, si careciéramos de ese don por el cual la realidad se hace interpelable. Establecemos una comunidad de experiencias y nos constituimos en seres con los otros. El Homo sapiens es pues un Homo locutor, un hombre que habla para entrar en relación con el mundo. Saber e informar de ese saber constituyen una cadena inacabada por la cual el conocimiento se incrementa para abrir cada vez nuevos horizontes. Sin duda, antes que comerciar alimentos o herramientas, los seres humanos intercambiamos ideas, y sobre ese intercambio universal es que se han alzado todas las civilizaciones humanas. Hablamos de una naturaleza pues que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, la de seres que hacen su vida al comunicarse, y sin embargo advertimos que solo en las últimas décadas hemos optado por señalar las comunicaciones como el elemento que identifica distintivamente a nuestra época, la era de la información. Ello se debe en gran medida a que en la precipitación de fenómenos derivados del mundo globalizado y de las nuevas tecnologías de la comunicación, el conocimiento preciso, puntual e instantáneo ha pasado a desempeñar un papel que antes estaba reservado a otras dimensiones del quehacer humano. En efecto, si antes un hombre ocupaba una posición en el mundo en virtud de lo que era, poseía o hacía, hoy la tendencia se orienta a convertir el saber en la nueva medida de su estatus. De allí que el acceso a la información sea la clave que integra al hombre en la médula del mundo contemporáneo. Hoy, saber, estar informado, es tener poder. Así lo observa el economista Jeremy Rifkin
quien sostiene que, cito, el acceso a la información se ha convertido en la etiqueta o símbolo general para la realización y el avance personal, de forma tan poderosa como la idea de democracia lo fue para las generaciones previas. Es una palabra simbólica llena de significación política. Nos dice pues este señor Rifkin que la posibilidad de tomar contacto con el conocimiento posee un valor que supera las ventajas estrictamente profesionales, pues se constituye en un elemento primordial que da fuerza a la experiencia cívica. Un minuto aquí. Producto del avance de la tecnología y de las comunicaciones, ha cambiado la fisonomía de nuestro entorno. Así, este escenario donde la información se encuentra en todas partes, amplía las posibilidades de las personas para la participación en la vida pública y por tanto crea condiciones que deberían ser favorables para el florecimiento o la afirmación de las sociedades democráticas. Sin embargo, el fenómeno es complejo y por tanto no podemos olvidar que este territorio emergente genera a su vez su propia frontera de marginación, pues en definitiva la exclusión termina recayendo sobre quienes no participan de la red de comunicaciones. Existen en el mundo globalizado aquellos que globalizan y aquellos que son globalizados, ¿no? Así, si en el mundo de hoy la información nos fortalece, la desinformación nos niega. Y al observar esta fragmentación cabe preguntarnos qué tan cierto y qué tan consistente es este mundo que se le llama globalizado. En vecindad con el despliegue fastuoso de la ola informática, subsiste todo un mundo de gentes incomunicadas, desconectadas de esta corriente y por tanto víctimas de una brecha creciente que las aparta cada día de las posibilidades de desarrollo. Las cifras son elocuentes. A pesar de los avances crecientes en este ámbito, a la fecha solo una sexta parte de la población mundial tiene acceso a Internet, porcentaje que se reduce dramáticamente si pensamos en aquellos que están en capacidad de emplear adecuadamente el medio. Y no debe extrañarnos, millones de personas no tienen ni tendrán acceso a la información en general por el simple hecho de que ni siquiera cuentan con educación básica. La aldea global, entonces, quizá resulte una mesa mucho más estrecha y con muchos menos convidados que lo imaginado o lo que nos hacen ver sus más entusiastas apologistas. Así pues, y este es un tema que yo quería subrayar, no es posible pensar en un futuro de justicia, y aquí en la universidad se está para pensar en ello, sin proponerse extender los beneficios de la tecnología. Ello no es en modo alguno una meta frívola, sino una manera de lograr cambios socialmente relevantes, aprovechando de manera óptima el conocimiento con el que contamos. Por eso, con justas razones, entendemos que a los viejos derechos humanos esenciales se agregue hoy el derecho de toda persona y de toda sociedad a ser informados. El derecho a la información es un derecho humano. Y hay otro tema que me gustaría resaltar. Junto con su aún limitada expansión tecnológica en términos masivos, hay que tomar en cuenta que este nuevo horizonte de nuestra existencia colectiva alberga una serie de peligros de enorme magnitud sobre los que nuestros escritores y artistas nos han prevenido ya en el siglo pasado y que es necesario tomar conciencia de ellos. Esas utopías perversas imaginadas, les decía, por Orwell o Huxley, nos advertían en efecto el potencial maligno de los procedimientos comunicativos cuando manos sectarias los monopolizan a fin de secuestrar ese patrimonio común que es el saber y disponerlo así al servicio de sus ambiciones. Si el poder aloja en sí la posibilidad de ser usado para el mal, esa potencia se acrecienta, qué duda cabe, cuando la vida social depende, en la medida en que lo hace hoy, de las fuentes de información. Ahora bien, la mentira o el uso interesado de las verdades parciales solo pueden prosperar si ese empleo corrupto de la información goza del monopolio. Por eso en las sociedades democráticas la libertad irrestricta para informarse y para opinar es el antídoto destinado a detener toda aventura autoritaria. Naturalmente, el valor de la libertad excede largamente esta facultad de oponer barreras del autoritarismo.
Ella es, en primer lugar, una fuerza constructiva en sí misma, la libertad, una condición del hombre moderno que le permite hacer de la sociedad que habita un espacio ético y que pone en sus manos la posibilidad de aprovechar los recursos de manera eficiente en beneficio propio y de sus semejantes. Políticamente, esto se traduce en la vigencia de los sistemas democráticos, los cuales, al construirse sobre la confianza de las elecciones de las personas, demandan que los ciudadanos estén bien informados. Por eso este modelo democrático que todos valoramos se nutre de la multiplicidad de canales, del flujo libre e incesante de informaciones u opiniones en competencia abierta y leal. La libertad de información y de expresión no constituyen tan solo una concesión del Estado a los ciudadanos, sino son el cimiento sobre el cual el mismo edificio del Estado y de la sociedad se queda. Y eso lo sabemos muy bien nosotros los peruanos, que en décadas pasadas vimos cómo la corrupción de las comunicaciones fue un elemento definitorio para el deterioro moral de todos los estratos de nuestra sociedad. Bien, todo lo que vengo a decir no es una tarea sencilla, hay que despertar las conciencias, hoy más que nunca, y hay pues este riesgo de la virtualidad creciente, frente a lo cual lo auténtico va cediendo. Velados los bordes que distinguen lo real de lo falso, lo imaginario creado y transmitido por los medios se convierte muchas veces en unidades de valor para juzgar nuestra propia existencia. Yo veía hace 2 o 3 días un fenómeno que se repite en los Estados Unidos a cada momento. Jóvenes, a veces adolescentes, con armas que entran a un local, a una escuela y matan. Y es gente que vive en una sociedad, entre comillas, democrática y libre, en donde todos pueden tener armas, y que ha sido formada por estos benditos juegos en donde gana quien mata más. Todas estas cosas van impregnando, creo, la mente de los hombres hoy desde que son niños, ¿no? Reducido a la condición de mero consumidor de imágenes y de mediocridad, el hombre contemporáneo pierde su autonomía, se vuelve un ser heterónomo, vaciado de determinaciones y juicios propios. Por eso, un psicólogo, Abraham Maltz, en la época de la multiplicación de los medios, dice que el hombrecidio es la medida de todas las cosas. Hubo un filósofo o un sofista en la época de Sócrates, ¿no? Era Protágoras, decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Bueno, este señor dice, hoy el hombrecidio es la medida de todas las cosas. Convertir a los hombres en homúnculos desaprensivos es uno de los riesgos perversos que arrojan dudas sobre nuestro futuro. Se vuelve así a la oscuridad de la caverna de Platón, pero ahora el sujeto no desea examinar lo que existe detrás de las sombras, sino que, arrellanado en su desinterés moral, indiferente, se complace en la inmediatez de su experiencia. Asistimos así al nacimiento del hedonista, aquel que busca el placer, mediatizado, a aquel que desconoce su propio rostro y que, como señaló Octavio Paz, es el moderno Narciso que se mira en el espejo y no se ama. No es una vana especulación el sostener entonces que el destino de las comunicaciones y con ellas de la humanidad se halla en recomponer una jerarquía de valores con las cuales hay que iluminar nuestros actos. Hablamos de asumir el viejo pero nunca cancelado desafío de discriminar lo bueno de lo malo y obligarnos así a sujetarnos a la verdad y el bien. No es fácil seguir este camino, en especial en estos tiempos en que parecen haberse esfumado los valores morales, éticos y estéticos de la edad moderna. Aquellos que apelan a lo propiamente humano y que nos interpelan en los momentos más cruciales, reclamándonos lucidez para entender y para vivir. De todo lo dicho se desprende, pues, que una mayor expansión de los recursos tecnológicos
que permita a las mayorías un verdadero ejercicio de su derecho a estar informados, un empleo responsable y crítico de los medios que contribuya a afianzar nuestras formas de convivencia democrática, y junto con ello una profunda preocupación por lo humano, algunos de los principales desafíos que tiene por delante todo hombre, toda institución, y especialmente una institución que está al servicio del hombre, que es eminentemente humana, dialógica, racional, crítica, como es la universidad. Sí. Esto es lo que yo les quería decir de carácter general, y más bien en las preguntas podremos tocar temas más concretos. Gracias.